En este video vamos a estudiar la diferencia de proporciones, es decir, queremos un contraste de hipótesis, queremos un contraste para la diferencia de proporciones. ¿Tú te acuerdas que si yo tengo una variable x que tiene una distribución binomial n1p1 y otra variable y que tiene una distribución binomial y además x es independiente con y, entonces yo puedo calcular el estimador máximo verosímil de P1. Recuerdas que el estimador máximo es S, el máximo verosímil, y el estimador máximo verosímil de P2 es I partido por N2. Y además vamos a tener un estimador que es el estimador conjunto, en que tomamos las dos muestras, sumamos la cantidad de éxitos partido por la cantidad total de la muestra. Entonces, el objetivo aquí es el siguiente: hacer este test de hipótesis versus alguna de las hipótesis alternativas que conocemos. Entonces, el estadístico de prueba que nosotros tenemos, el estadístico de prueba es un estadístico Z, que te acuerdas que el estimador máximo verosímil es un estimador asintóticamente normal. Así es que este va a ser un test aproximado. Y si nosotros dividimos por esta cantidad, mira, P1, 1 menos P1 partido por N1, más P2 por 1 menos P2 partido por N2, eso entonces tiene una distribución normal 0,1. Pero esta distribución normal 0,1 es una distribución aproximada cuando los tamaños muestrales son grandes. ¿Ok? Entonces, tú te recuerdas que si nosotros tenemos ahora, ponemos aquí un estimador de P1, ¿ya? Entonces, bajo H0, fíjate lo que pasa bajo H0. Bajo H0, cuando la hipótesis nula es verdadera, entonces el estadístico C, Z, se puede escribir como P1 menos P2. Y ahora, como estas dos probabilidades son iguales, yo las puedo factorizar. ¿Te das cuenta? Es una probabilidad que es P1 igual P2, que le vamos a llamar P. Y aquí cuando yo factorizo, entonces me queda 1 partido por N1 más 1 partido por N2. ¿Ya? Esta sigue siendo una distribución normal 0,1. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a reemplazar, en vez de este P, por este. ¿Ya? Pero este es un estimador consistente de la probabilidad cuando son iguales. Por lo tanto, ¿te recuerdas que el teorema de Slutsky dice entonces que si yo reemplazo esa probabilidad, que es desconocida, por una probabilidad de un estimador consistente, entonces esto sigue teniendo la misma distribución? Entonces, este es el estadístico de prueba que yo voy a usar. Y este estadístico de prueba, entonces, cuando yo observe los valores, voy a poner que este es el Z observado. Entonces, valor observado. Y todo lo que está acá, entonces, lo puedo calcular. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia. Cuando tú tienes un estadístico que tiene una distribución normal 0,1, que no depende de los parámetros, entonces ahora sí yo puedo hacer un contraste de hipótesis para la hipótesis H0, que P1 es igual a P2, versus H1, que P1 es distinto de P2. Y en este caso, el criterio de rechazo es que yo rechazo, esto va a ser más grande que P2. Entonces rechazo cuando el estadístico es mayor que un Z de alfa. Cuando tengo lo mismo, P1 igual P2 versus H1, P1 menor que P2, entonces yo rechazo H0 si el Z es menor que el Z de 1 menos alfa. Y para H0, P1 igual P2 versus H1, P1 distinto de P2, entonces rechazo H0 si el Z es menor que el Z de, en este caso, 1 menos alfa medio.
Rechazo a I o rechazo si el Z es mayor que el Z de alfa medios. Bilateral, unilateral hacia la izquierda, unilateral hacia la derecha. Entonces ese es el cuadrito que me resume el test de hipótesis, lo que yo tengo que saber para poder tomar una decisión. ¿Cuál sería el equivalente ahora del valor P, por ejemplo, el valor P asociado a este test? Bueno, en este caso te das cuenta que el valor P es la probabilidad que el Z sea menor que Z0 dado H0. ¿Bien? Este es mayor. ¿Por qué? Porque la hipótesis es hacia la derecha. ¿Cómo sería acá el valor P? Sería la probabilidad de que el Z sea menor que el Z0. Y acá, ¿cómo sería? Es la probabilidad que el Z sea mayor que el Z0. Esto es dado H0, ¿no? Dado H0. Entonces acuérdate que el valor P depende que tú pongas ahí el estadístico observado. Así que es una probabilidad que tú calculas usando en este caso la tabla normal. Si la región de rechazo es hacia la derecha, el valor P lo calculas poniendo aquí el estadístico Z0 pero hacia la derecha. Si la región de rechazo es hacia la izquierda, entonces lo mismo para el valor P, y si es bilateral, entonces el valor P calcula ambas colas. Como la distribución normal es una distribución simétrica, entonces bastaría con calcular una de esas colas, la probabilidad de una de esas colas, y luego entonces multiplicarla por 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo, que es un ejemplo bastante clásico, que resume en realidad lo que es parte de la estadística que se hace usualmente en la corte, ¿ya? En la corte. Piensa tú que tú tienes gente que podría ser sentenciada, que ha sido declarada culpable o inocente. Entonces, podrías tener algunos porcentajes de personas que van a la prisión si se declaran inocentes o culpables. Entonces, tú podrías estar interesado en calcular esa diferencia de proporciones que va a la cárcel si se declaró inicialmente culpable o inocente. Entonces, así como también existe una variedad de ejemplos en que se usa la estadística, por ejemplo, para determinar la paternidad, por ejemplo, en la corte, digamos, cuando alguien tiene un problema y duda de que el hijo sea de él, por ejemplo, y quiere saber si efectivamente es posible tener un embarazo en cierta cantidad de semanas. La pregunta es: ¿es posible tener un embarazo en una cantidad fija de semanas? Eso lo puede determinar el médico, pero estadísticamente también se puede decir algo. Entonces, volviendo al caso original, lo que nosotros tenemos en este ejemplo es la declaración inicial de un sospechoso, ¿ya? Acá tenemos el hecho de que él se declare culpable inicialmente o se declare no culpable. Y entonces acá tenemos el tamaño de la muestra y acá tenemos la cantidad de sentenciados a prisión. Este es un artículo que se publicó en la década del 80 y que es un caso real. Entonces son 191 personas que se declararon culpables, de los cuales 101 fueron a prisión. Y acá los que no se declararon culpables fueron 64 y son 56 los que fueron a prisión. Entonces esto se publicó en un artículo y forma parte del análisis estadístico que se hizo en ese momento. Entonces, si tú defines, por ejemplo, P1 como la proporción de personas que se declararon culpables, ¿ya? Que se declararon culpables y fueron sentenciados a prisión, ¿ya? Y P2, lo mismo, de personas que se declararon no culpables y fueron a prisión. Entonces, en ese sentido, lo que tú estás persiguiendo es poder hacer un test de hipótesis respecto a, si tú, por ejemplo, fijas alfa 0.05 y lo que tú quisieras ver es si existe diferencia entre la cantidad, la proporción P1 y P2. Entonces, tú quieres hacer ese test versus H1, que P1 es distinto de P2. Se supone que acá hay variables X, ¿cierto? Y variables Y. X que tiene una distribución, el supuesto es que X tiene una distribución binomial N1, P1, e Y tiene una distribución binomial N2, P2.
Ese es el contexto y lo que nosotros queremos es trabajar sobre estas propiedades, sobre estas proporciones P1 y P2, que no lo noté en el comienzo, pero eso debería ir como parte de la formulación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo que podemos hacer es calcular el estadístico de prueba, ¿ok? Y para eso entonces tú puedes calcular P1, que si tú lo ves a partir de esta tabla, P1 va a ser la cantidad de personas que fueron sentenciadas a prisión partido por la cantidad de personas que se declararon culpables. Eso va a ser 0.529. De la misma manera, P2, a partir de esa tabla, es la cantidad de personas que fueron a prisión partido por 64, que es la cantidad de gente que se declaró no culpable, y eso corresponde a 0.87. Asimismo calculamos el estimador P. ¿Te acuerdas que esta era la cantidad total de éxitos partido por la cantidad total de observaciones, que es 191 más 64, y eso es 0.616. Entonces ahora sí, tú estás en condiciones de calcular el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, te recuerdas que es P1 menos P2 gorro partido por la raíz de P por 1 menos P partido por 1 partido por N1 más 1 partido por N2. ¿Ya? Eso va a ser 0.529 menos 0.875 partido por el estimador 0.616, 1 menos 0.616, y aquí va a ser 1 partido por 191 más 1 partido por 64. Y eso nos da menos 4.94. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos tomar una decisión? Lo que nos falta entonces para tomar la decisión es o construimos una región de rechazo o construimos el valor P. Si tú decides, por ejemplo, usar el valor P, entonces el valor P va a ser la probabilidad de que Z sea menor que menos 4.94 más la probabilidad de que Z sea mayor que 4.94, porque la hipótesis alternativa tiene dos colas. Por lo tanto, pero eso es lo mismo en el fondo que tomar una sola de ellas. Así que esto es 2 veces la probabilidad de que Z sea menor que menos 4.94. ¿Ok? Calculamos eso entonces y eso resulta ser 7.8 por 10 a la menos 7. Es decir, con este valor P tan chiquitito, obviamente se rechaza la hipótesis nula. Como P es menor que alfa, entonces se rechaza H0, es decir, no son iguales las proporciones. No da lo mismo si te declaras culpable o no culpable inicialmente, ¿ya? Entonces la cantidad, esencialmente, si tú te das cuenta, el P2 es mucho más grande. Es decir, la cantidad de personas que va a prisión es más grande si te declaras no culpable a que si reconozcas. Si finalmente fuiste sentenciado, eso da una indicación de que si te declaras culpable, entonces los jueces son menos estrictos contigo. Entonces se rechaza H0, es decir, no existe evidencia para aseverar que las proporciones de sentenciados son iguales, con una significancia del 5%. Eso es algo que tú podrías decir, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, importante notar que esto puede ser, o sea, la estadística en realidad puede ser usada en diferentes contextos, en particular en un contexto en que estas sean proporciones. Estos podrían ser cantidad de gente a favor de un candidato en 2 ciudades distintas. ¿Okay? Podría ser cantidad de artículos defectuosos en compañías distintas. Podría ser cantidad de veces que falla una máquina en una sucursal de la empresa y en otra sucursal de la empresa, ¿entiendes? Entonces, el contexto general de esto es bastante amplio.